Muy buenas a todos y sean bienvenidos a mi canal. Y sí, como vieron en el título y la miniatura, hoy toca otro video de las 100 novias. Aunque esta vez va a ser bastante más polémico que los anteriores, ya que hoy estaré organizando en base a mi opinión personal. Muy importante eso, recuérdenlo antes de comentar. Estaré organizando desde la peor a la mejor novia de Rentaro. Como es costumbre, antes de empezar el video, hay que aclarar par de reglas que implementaré a la hora de ordenar a las chicas, para así evitar confusiones. Primero que todo, para aclarar, yo considero que el principal requisito para ser una buena pareja / novia es amar y serle fiel a tu novio o novia. Así que realmente todas serían buenas parejas. Por lo tanto, para hacer el video no me basaré tanto en Rentaro, el cual quiere y soporta a cada una de sus waifus sin importar su personalidad. Aquí lo que haré será llevar la forma de ser / personalidad de cada una de las 100 novias a una relación real con una persona normal, más o menos en la línea de lo que hice en mi último video de con cuáles novias de Rentaro podría salir si fueras una persona normal. Segundo, aquí no voy a evaluar lo difícil que sea conquistar a la waifu, simplemente evaluaré lo buena que sea siendo pareja, obviamente basándome en lo que se muestra en el anime. Tercero, en el video, si bien diré algunas de las virtudes de cada novia, me centraré un poco más en los defectos, para así poder decir por qué no está más arriba en el top. Y bueno, por último aclarar que solo hablaré de las waifus del anime, por lo tanto será un top 11 y no un top 10. Que sí, ya sé que en el título puse top 10, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Era para llamar la atención, vende más top 10 que top 11. Como siempre, si el video es de su agrado, no olviden dejarme un me gusta y suscribirse al canal para más contenido del estilo. No olviden unirse a mi Discord para ser parte de la comunidad. El enlace a este está en la descripción y el primer comentario fijado. Y ahora sí, sin más nada que decir, adentro video de top 11 de la peor a la mejor pareja de las 100 novias. Bueno, vamos a empezar por la waifu que yo considero más problemática una vez logras hacerte su pareja, ya que en mi opinión podríamos decir que su personalidad en sí es la de una tsundere, no al nivel de Karane, pero sí vemos que le cuesta muchas veces expresar sus sentimientos. Cosa que para muchas personas puede ser pesado, aunque bueno, el principal problema de esta es que su personalidad se vuelve algo violenta cada vez que tiene hambre, y tiene muchas veces al día hambre. Y ojo, es verdad que ese comportamiento entre comillas agresivo lo va superando a medida que avanza la historia, más en específico en el capítulo ese del concurso de comida. Sin embargo, yo creo que si a esto le sumamos su personalidad tsundere, pues no es la novia más ideal del anime. Espero que no se me enojen los fans de Gurumi. Es más, obviamente tiene sus características muy positivas en su personalidad, como por ejemplo... Y también esa vez que... Coño, y cómo no olvidar cuando... Sí, mejor déjenme en los comentarios los fans de Gurumi sus características positivas porque yo no las encuentro. Si bien muchos pueden pensar que debido a lo servicial que es, Meido podría posicionarse como una de las mejores novias, la realidad, según mi opinión, es que el ser fiel, si bien es una característica muy importante en una relación, la verdad, por sí solo el ser fiel no te convierte en una buena pareja. Para mí, Meido carece de una cosa muy importante y es el comprender a tu pareja. Sí, es cierto que nunca te va a negar nada, va a hacer literalmente hasta lo imposible por servirte y nunca te pondrá un pero. Sin embargo, más que una novia, parece una criada. Sí, ya sé que literalmente eso es lo que es, pero el punto va en que no se siente como una pareja. Una cosa muy bonita en una relación es que cada uno tenga su propia personalidad, sus propios gustos, que estén en desacuerdo en algunas ocasiones, que de vez en cuando tu pareja por su cuenta, sin que se lo pidas, te haga algún detalle, que tome la iniciativa de qué cosas hacer y etcétera. Sin embargo, con Meido, estas cosas son básicamente imposibles. Y es verdad que en la historia, al igual que Gurumi, ella va evolucionando esta manera de pensar. Sin embargo, es algo que está muy marcado en su forma de ser y entender la vida. Ahora que me pongo a pensar, creo que puse a Kusuri bastante bajo en el top, ya que podría fácilmente estar en el puesto 11 o 10, ya que ojo, si bien esta no tiene problemas de personalidad violenta como Gurumi y tampoco es tan sumisa al extremo como Meido, para mí tiene 3 problemas fundamentales que pueden hacer que su pareja se sienta incómoda, a no ser que la pareja sea Rentaro, el cual no se siente incómodo con ninguna de sus novias ni aunque le peguen con un bate. Primer problema, su forma física.
Si bien en su estado adulto normal es una diva, una belleza absoluta, una diosa, la besto waifu, bueno, tampoco tanto. Si bien su figura a cualquiera enamoraría, la realidad es que la gran mayoría de las veces se ve como una niña. Y claro, ¿cómo tú le explicas a la gente normal que ella es tu novia y que realmente tiene 18? Con Kusuri como tu novia, pues la imagen pública que la gente tendría de ti estaría más en decadencia que el fandom de Majoako. Segundo problema, las putas pociones. Si Kusuri es tu novia, en algún momento te va a insistir, va a obligar a tomar las putas drogas que ella crea, cosa que siempre va a acabar en algún problema. Incluso si tú le dejaras bien en claro que para ser tu pareja le pones como condición que nunca te dé uno de sus fármacos, igual ella los consumiría y como consecuencia en algún punto de sus vidas los problemas llegarían. Sin contar que los que se hayan visto ya el manga saben que ella y a su familia literalmente los buscan organizaciones criminales extranjeras, lo cual hace que tu vida siempre esté en juego simplemente por estar a su lado. Y bueno, por último y menos importante, creo que su personalidad a veces se hace un poco castrosa, aunque a su favor hay que decir que es muy cariñosa y eso le da puntos. Sin embargo, las cosas anteriormente dichas hacen que éste esté en esta posición y repito, no sé por qué la puse tan bajo. Sí, ya sé que aquí va a haber mucha funa, sé que muchos me están escribiendo sus mejores insultos en los comentarios. Pero bueno, gente, ¿qué quieren que les diga? Seguramente hay muchos que sueñan con tener una novia tsundere, ya que su personalidad les puede parecer tierna, ya que como saben que lo que dicen estas no hay que tomárselo muy en serio, pues no pasa nada. Pero bueno, la verdad es que la gran mayoría de personas suele detestar este comportamiento en la vida real. Y bueno, como decía, el principal problema de esto es que esta actitud es constante. Una persona normal que no tenga ese gusto por las tsunderes, pues esto se le puede hacer pesado de cojones. Sin contar que de vez en cuando te mete una bofetada o una llave de judo, porque sí. Es que siendo honesto, la puse aquí por ser Karane, porque si no estaría mucho más arriba. Aunque bueno, hay que añadir 3 detallitos. Primero que todo, supongo que la persona que salga con ella más o menos entiende cómo va su personalidad. Por lo tanto, no debería hacérsele tan complicado el estar con ella. Segundo, decir que obviamente Karane tiene sus cosas muy buenas, que no mencionaré aquí, porque si no el video se me haría larguísimo. Y por último, añadir que aunque yo considero que objetivamente no sería una buena novia, la verdad como personaje, la historia es completamente diferente. Directamente para mí, es el mejor personaje de la historia. Obviamente sin contar a Rentaro. Bueno, esta señorita, si bien tiene buena trama y es bastante agradable, la verdad es que su personalidad tímida en exceso les juega una mala pasada, ya que muchas de las cosas que se hacen en pareja, como salir, tomarse de la mano e incluso besarse, a ella le da vergüenza en extremo, haciendo que use muchas veces su técnica de sustitución. Esto, si bien a primera vista no parece un problema para muchos, la verdad es que se puede hacer bastante incómodo y estresante que tu pareja, con la que supuestamente tienes que tener mucha confianza, pues esté todo el rato teniendo miedo hasta de su sombra. Una relación con ella iría muy lento y requiere de extrema paciencia por parte de la persona con quien ella salga. Eso sí, creo que con el paso del tiempo, al igual que en el anime, esta vergüenza, por lo menos con su pareja, iría poco a poco desapareciendo. Bueno, desapareciendo no, porque nunca va a desaparecer, pero sí te irá cogiendo un poco más de confianza. A partir de aquí, ya las novias comienzan a perder esas características muy negativas que pueden volver difícil la relación. Ejemplo de esto tenemos el caso de Mimimi, ya que bueno, si bien como dije en mis anteriores videos, lograr salir con ella es todo una proeza, la verdad es que una vez lo consigues, esta no parece tener tantos defectos que vuelvan incómoda la relación. Sin embargo, es verdad que esta, como vimos en el anime, un poco que te obliga a ponerse a su nivel de belleza para cumplir sus estándares, cosa que no duró mucho, ya que al siguiente capítulo del anime lo corrigió. Pero esto pasa por una lección de vida que le da Rentaro, cosa que no sabemos si podría aprender de una persona random, que es el típico arquetipo de personaje que usamos para este video. Si la persona que sale con ella no logra enseñarle esta lección, pues puede que la relación se vuelva algo incómoda, ya que esta te va a querer cambiar a su gusto. Cosa que te puede gustar o te puede caer mal, porque si lo piensas bien, no te acepta tal y como eres. Por lo tanto, esto sería una relación que requiere mucha comprensión por parte de su pareja. O sea, el entender que esta chica tiene su personalidad narcisista y por lo tanto aceptarla tal y como es, o si no, pues está bastante jodido.
Aquí estarán muchos sorprendidos, ¿verdad? Seguramente se esperaron que el ser una Kudere estaría más arriba en el top, ya que coño, es un poco fría, algo calculadora, sonríe poco y etc. Sin embargo, como dije al principio del video, para posicionar a las waifus en el top, me fijaré en cómo actúan una vez fueron pareja de Rentaro. Y esta chica, una vez se convirtió en la pareja oficial de nuestro protagonista, aunque no lo exprese facialmente, sí es muy comprensiva, cariñosa y afectiva. Por ejemplo, cuando Kusuri se hace novia de Rentaro, la lleva a que conozca a las demás waifus. Y la misma Kusuri, para encajar bien, les pide a las chicas que le digan sus deseos para cumplírselos con las drogas. Y Nano literalmente pide lo de su pelo para poder besarse con Rentaro. O si no, en el capítulo de la piscina, que esta hace que Rentaro le toque una teta. O sea, para que la gente me entienda, lo que quiero decir es que esta, aún sin expresarlo, es muy cariñosa y a diferencia de, por ejemplo, Meido, esta sí comprende lo que quiere su pareja y tiene sus propios deseos, los cuales expresa. Por lo tanto, para mí sería una buena novia. Con Shizuka me pasa algo muy extraño y es el hecho de que el amor que esta siente hacia Rentaro es muy bonito y tan fuerte que llega el punto de que muchas veces sobrepasa su personalidad ultra tímida. Sin embargo, esta misma personalidad la puede llevar a no ser la mejor novia. Me explico, si bien a diferencia de Meme, esta no muestra síntomas de una vergüenza súper extrema con su pareja y en general con las demás personas, o sea, sí tiene su vergüenza, por ejemplo, literalmente le cuesta muchísimo hablar con su voz, pero fácilmente puede besar a Rentaro o puede intentar comunicarse con otras personas sin morir en el intento, como por ejemplo le pasa a Meme. También creo que con un poquitico de comprensión su pareja puede llegar a entender cómo funciona ella. No es como los casos anteriores que para poder comprender a las demás chicas hay que ser graduado de psicología. Bueno, tampoco tanto. Pero esta timidez que tiene va a hacer que la relación con ella vaya muy lento casi al nivel de pareja cristiana actual. O sea, besos sí, pero otras cositas no. Ya en estas instancias me cuesta sacar algo negativo de las chicas. Probablemente las cosas que se le achaquen a IQ sean que es algo masculina y muy sumisa. Sin embargo, el entre comillas problema de ser masculina es algo que la persona que decida salir con ella sabe desde un principio. Es decir, tú al salir con ella no te debería molestar que ella actúe de esa forma porque literalmente es así. En cuanto a lo masoquista, va por el mismo caso. Puede llegar a generar cierta incomodidad en la otra persona, pero no es algo que yo vea tan exagerado. La relación con ella puede ir a un ritmo normal o incluso un poco más rápido que las demás. Simplemente ella tendrá el deseo que la ahorques y no se quejen, chicos, cada uno tiene sus propios fetiches. También hay que añadir que por muy raro que parezca, ella ha demostrado que es alguien que no hace su fetiche público, en el sentido de que no te va a avergonzar ni nada de eso. O sea, no se va a poner delante de todos a gemir o a pedir que le pegues. Aunque puedo llegar a entender que hay algunas personas que esa personalidad se le haga algo incómoda. Pero bueno, al final del día son tonterías. Ella es bastante bonita, agradable, se preocupa mucho por su pareja e incluso muchas veces por tal de complacer a Rentaro intenta ser femenina, cosa que no lo es. Y bueno, demuestra lo mucho que lo quiere. Y bueno, tremenda waifu, chicos, ¿qué más quieren? Bueno, la número 1 y la número 2 son casi idénticas. Literalmente estuve como 5 minutos tratando de decidir cuál poner en el puesto número 1. Al final decidí meter a Hahari en el puesto número 2 simplemente porque creo que esta se pasa demasiado con el tema pervertido. Es decir, la número 1 también, pero como esta es en exceso y su perversión incluye a otras personas que no son su pareja, pues la decidí meter aquí. Fuera de ahí, no tengo nada que decirle. Es súper cariñosa, amable, comprensiva, siempre tiene una sonrisa para su pareja, lo escucha en todo lo que tenga que decirle, es súper protectora y en resumen, a mí me parece una novia perfecta. Yo no pienso contar como punto positivo los terrenos, porque si entramos ahí no habría debate. La relación con ella iría súper rápido, ya que ella es de las que quieren dejar todo su amor en la relación, pero sin embargo creo que si tú quieres ir a un ritmo normal, ella no se quejaría y te haría caso, aunque seguramente te la pondría muy difícil para que no te tientes a hacer cositas. Puesto número 1 para Hakari Hanazono. ¿Puede ser acaso que como el video es basado 100% en mi opinión personal y Hakari es mi waifu favorita de las 100 novias, puede ser acaso que eso haya influido algo en tomar la decisión de ponerla número 1? No creo.
A ver, la razón por la que está por encima de Hahari, a pesar de que las dos me parecen muy iguales, es como dije, porque si bien las dos son pervertidas, me parece que Hakari lo es solo con su pareja y Hahari con otras personas. Todas chicas, pero ojo, esto no significa que yo piense que Hahari te vaya a traicionar, pero sí pienso que puede llegar a ocasionar celos en algunas personas. Por esa mínima diferencia es que pongo a Hakari por encima de ella. Y bueno, de Hakari no me voy a poner a mencionar sus virtudes porque básicamente serían las mismas que su madre. Aunque bueno, aquí entra una cosa que puede que se comente mucho en los comentarios del video, y es que el hecho de ser muy cachonda / pervertida puede que a muchos le parezca algo malo o puede ser incómodo. Pero bueno, como he dicho muchas veces, en este canal tenemos de todo, menos miedo a las tetas. Es más, siendo honestos, este video me vino a la cabeza hacerlo hace algunos meses debido a que encontré una persona en Twitter que catalogaba si Hakari podría ser buena novia o no, y en su análisis ponía las cosas buenas y malas que le parecían a él que tenía Hakari como novia. Y me da gracia porque ponía como cosa mala el hecho de que Hakari sea muy sexy para que tenga mucha fuerte atracción sexual hacia su novio, cosa que no sé, cada uno tiene su propia opinión y se respeta. Pero menudo tetafóbico hay que ser para poner eso como punto negativo. No sé, gente, a lo mejor es que yo soy muy raro, no sé, pero a mí me parece que si tu pareja siente atracción hacia ti, es una cosa muy buena que refleja lo mucho que te quiere. Incluso aunque suene muy gracioso, Hakari sabe controlarse. No es que de repente vaya a amarrar a Rentaro a una silla y lo vaya a obligar a hacer cositas. Aunque le cueste, por lo mucho que lo quiere, ella sabe controlarse. Pero bueno, ya sabemos que la generación de otakus actual mucho cariño al ecchi no le tiene. Quiero volver a repetir en el final del video una cosa para que quede claro, y es que todo lo que escucharon es mi opinión personal. Cada uno puede hacer su propio top de la manera que le parezca bien. Es más, los invito en los comentarios a dejar su propio top y explicarme por qué ubican a cada novia en su correspondiente sitio. Si tu waifu la coloqué en una posición muy alta del video y no te parece bien, pues no te enojes, amigo, no pasa nada. No todos podemos tener buenos gustos. Mentira, gente, es broma. Siendo honestos, no sé si hacerle una segunda parte a este video. Todo dependerá del apoyo que tenga. Sí, ya sé que estas palabras de mi boca parecen mentiras porque no he hecho todavía el video de la segunda parte de con cuáles novias de Rentaro podría salir siendo una persona normal. Pero ese video lo prometo que lo voy a hacer en algún momento. Probablemente la semana que viene. O la otra más arriba. No sé, en algún momento lo haré, lo juro. Si el video te gustó, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal para más contenido de estilo. Recuerda seguirme en mi Instagram, que estoy como Angelo Talsu Oficial, y en mi Twitter, que estoy como Talsu Angelo. Sin más nada que decir, adiós. Y sí, Hakari ve esto waifu. Y el que no le gusta, nos vemos a la salida.過ぎてゆく時の